existían como tales. Por empezar, Fidel Castro crea el Foro de San Pablo, que es una plataforma de la izquierda internacional para tener dinero, intelectuales, ideólogos, militantes, porque ya se le había terminado el sponsoreo soviético. Nace en 1992 en San Pablo, y el referente fundador es este señor que está acá, que es Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil durante creo que 8 años, y ahora está preso por delincuente. O sea que ya Fidel Castro se veía venir que tenía que crear una estructura alternativa, porque la Unión Soviética ya no existía como tal, se le había derrumbado el cuartel general del comunismo internacional. En 1992, después de que los comunistas mataron 100 millones de personas, hacen en Brasil, en Río de Janeiro, el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. O sea, ahora se preocupaban por la tala de árboles en el Amazonas. Y hace pie en América Latina de manera fuerte el primer Congreso Internacional de Ecología Popular, o sea que el ecologismo como expresión de conflicto para atacar las empresas capitalistas. En 1992 se lleva adelante en Bolivia la primera marcha indigenista. ¿Cómo la primera? Si en Bolivia siempre el indigenismo... No, nada. En Bolivia recién empieza el indigenismo, se inventa, es un invento, el indigenismo en el año 92, con una gran excusa muy bien lograda. ¿Cuál era la excusa? Y bueno, la excusa era la siguiente. Hace 500 años exactamente, 1492, que estamos siendo colonizados políticamente, culturalmente y económicamente. Entonces nosotros tenemos que avanzar y repudiar esta colonización que ya lleva 5 siglos, y entonces encabeza Evo Morales la marcha para reivindicar las tradiciones ancestrales de nuestra cultura precolombina, fundamentalmente la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Sobre todo la Madre Tierra, porque en las tierras de Bolivia se cultiva la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína. Por eso Bolivia es el segundo país más importante en exportación de cocaína, 150 toneladas al año. El primer país es Colombia, que con la FARC producen al año 600 toneladas. Y por eso Evo Morales nunca se caracterizó por ser un presidente indígena, sino por ser un individuo cocalero. Y de hecho es el único, yo tengo un libro sobre Evo que publiqué en el 2012, que se llama El Impostor, porque es el único indígena que se llama Morales, y es el único indígena que el único idioma que habla es el castellano. Pero él se vendía así porque eso fue comprado en la Europa, y para la izquierda internacional solidarizarse con los pueblos oprimidos es cool, a pesar de que estos sean todos millonarios. En 1992 nace el proyecto chavista, el proyecto bolivariano o el socialismo del siglo XXI, como le quieran llamar. Fíjense acá, Hugo Chávez, 4 de febrero del 92. Ese día el mundo entero se enteró de la existencia de Hugo Chávez, que antes era un perfecto desconocido. Pero ¿cómo si Hugo Chávez recién fue presidente en el 99? Bueno, en el año 92 él hizo una sublevación militar contra el entonces presidente democrático Carlos Andrés Pérez. Mataron 20 oficiales en esa intentona, intentaron también matar al propio Carlos Andrés Pérez, la sublevación no prosperó, fracasó y pactaron la rendición, y Hugo Chávez dijo, bueno, yo pacto la rendición, pero quiero que me den una conferencia de prensa. Le dan la conferencia de prensa, con su capacidad de oratoria que era muy buena, logró ganarse la simpatía de muchos sectores de Venezuela que estaban disconformes con el sistema partidocrático entonces vigente. Hugo Chávez va preso, a fin del 94 lo indultan, en el 95 encara una nueva carrera política, lo financia el Foro de San Pablo, la izquierda internacional. En el año 98 gana las elecciones y en el año 99 asume como presidente / dictador. Estamos en el 2019, o sea que hace 20 años que en Venezuela tenemos el mismo sistema político, no en manos de Hugo Chávez porque murió, pero dejó su heredero, con resultados a la vista. Pero lo cierto es que este proyecto nace en el 92. Y acá nos empezamos a acercar al tema que nos ocupa, que es la ideología de género. Porque en el año 92, en Buenos Aires, se lleva adelante la primera marcha del orgullo gay. La encabeza este señor, Roberto Jáuregui, y su hermano Carlos Jáuregui. Roberto Jáuregui fue el fundador de la comunidad homosexual argentina. Su hermano es el fundador de la Fundación Huésped,
que es el que hace actualmente los planes de estudio para los niños de Argentina con la ideología de género. Seguramente Agustín algo de esto les ha mostrado, supongo. Fundó la fundación que hace los planes de estudio y fundó la Comunidad Homosexual Argentina. Ambos hermanos, Jáuregui, socialistas ellos, y ambos homosexuales. Los dos murieron de SIDA en la década del 90. Fíjense que todavía en esta marcha había cierto pudor. Acá pueden apreciar un sujeto con una careta, o sea, no eran tan explícitas como lo son ahora. Pero ya se da por primera vez en América Latina una marcha de estas características. O sea que nosotros había caído la Unión Soviética, pero inmediatamente nacía el proyecto bolivariano, nacía el ecologismo, nacía el Foro de San Pablo, nacía el indigenismo y nacía como expresión militante, estoy hablando, la ideología de género. Todo en el mismo año en diferentes lugares de América Latina. Mientras tanto, ¿qué hacía Occidente? Mientras todo esto se reciclaba y se retroalimentaba, Occidente celebraba. Leía este libro de Francis Fukuyama, editado ¿en qué año? En 1992. Dice, el fin de la historia y el último hombre. Según la tesis, se cayó la cortina de hierro, cayó el comunismo y ahora lo que queda es celebrar y disfrutar la democracia liberal, el modo de vida occidental y, de alguna manera, perfeccionar nuestros respectivos países, pero ya la historia se terminó. Este es el fin de la historia. Por supuesto que fracasó la tesis, mientras la intelectualidad de la época se dedicaba a celebrar esto, Occidente se afloja en su reacción y, mientras tanto, le permite a la izquierda retroalimentarse y 20, 25 años después maneja la cultura de manera hegemónica en todo Occidente. La ideología de género ataca muchas cosas, entre ellas la libertad, que fue lo que hizo hincapié seguramente Agustín. Pero ataca también la percepción de la realidad, y para atacar la percepción de la realidad hay que atacar el idioma. Y todo el disfraz idiomático y discursivo que tiene la ideología de género está muy bien pensado y muy bien pergeñado. Miren, nosotros hacemos giras muy extensas. Esta es la tercera vez que tenemos la suerte de estar en México. El año pasado estuvimos 25 días, fue tremendo. Ahora vamos a estar 15 días nomás, más o menos, todos los días en una ciudad distinta. Hoy terminamos no sé a qué hora y a las 4 de la mañana nos levantamos porque a las 6 sale un avión. ¿A dónde sale el avión? A la Baja California, ya no sabemos ni. Muy bien. Y así llegamos reventados. Cuando estamos y así desde el año 2016, cuando con Agustín sacamos el libro, de manera tal que puedo confesarles, sin temor al prejuicio, que hace 4 años que con Agustín convivimos. En el marco de una casta y celibataria amistad. Vamos a aclarar la parte afectiva para que no haya malos entendidos. Yo voy al médico para hacerme algunos ajustes técnicos y la última vez que fui a mi clínico le digo, mire, doctor, ¿qué diría usted si yo le vengo a comentar que me autopercibo sin mi brazo izquierdo? Mi brazo izquierdo no me representa, no me siento cómodo con mi brazo izquierdo no va con mi identidad. Además, le confieso que lo único que tengo de izquierdo es el brazo. Entonces yo le vengo a peticionar que usted me derive a un cirujano para que me corte el brazo izquierdo. ¿Usted qué haría? Y yo te mando un psiquiatra, correcto. Y si yo le vengo a hacer exactamente el mismo planteo, pero respecto de mis genitales, ¿usted qué diría? ¿Me manda al psiquiatra o me manda al cirujano? No, me dice. Al psiquiatra te debería mandar, pero no te puedo mandar porque me van a echar de la clínica, me van a echar del colegio médico, me van a echar de la facultad de medicina, donde doy clases, y además voy a tener problemas con la justicia. Y tiene razón, porque la ley de identidad de género de Argentina sanciona por discurso de odio, por homofobia, cualquier trato discriminatorio, toda una serie de cuestiones, y incluye además la palabra talismánica que hoy se discute y se habla y nadie la puede cuestionar, que es el cambio de sexo. Sin embargo, el cambio de sexo no existe. Es una mentira. Si hablan los políticos, hablan los periodistas, hablan los personajes de la farándula del cambio de sexo. Lo que existe es el cambio estético, el cambio de look, el cambio de apariencia. No existe el cambio de sexo. Lo que existe es la amputación de genitales. Pasa que, dicho así, pierde glamour. Hablar del cambio de sexo es cool y es algo mucho más aceptado.
y aceptables. Y nadie puede decir que no existe cambio de sexo porque eso sería crimen de odio. Entonces en Argentina se otorgan los documentos, se habla del cambio de sexo, nadie lo puede cuestionar, y la realidad es que nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Nosotros no tenemos nada contra los disfraces, que cada uno se disfrace, haga lo que quiera. Lo que no puede, el derecho positivo, lo que no puede una ley es mentirle a la gente, y encima nadie puede cuestionar esa mentira. El otro día un periodista me decía, ¿qué opina usted del matrimonio homosexual? Que no existe el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario. ¿Cómo que no existe? No, porque matrimonium, de ahí deriva la palabra, viene de matriz. La matriz es el útero materno. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, existe la posibilidad o la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio. Y además el matrimonio es legislado, y siempre ha sido legislado, porque es una unión de orden público. ¿A qué me refiero con que es una unión de orden público? Es una unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Le interesa al Estado de cualquier comunidad política proteger ese vínculo porque le interesa proteger a las futuras generaciones de mexicanos, de argentinos o de lo que fuere. De hecho, entre los contrayentes, a partir del matrimonio hay derechos y obligaciones, y hay derechos y obligaciones no solamente entre los esposos, sino de los padres para con los hijos, derechos y obligaciones, y además surge el derecho hereditario. Entonces al Estado le interesa darle un marco regulatorio a esa institución, que es anterior a la existencia del Estado. Pero independientemente de eso, me interesa rescatar el concepto del orden público, porque el resto de los vínculos son de carácter privado. Les pongo un ejemplo. Como nos sentimos tan cómodos acá en México con Agustín, y nos invitan a cada rato, y es un país tan lindo y tan grande, con las playas que tiene, y con la historia que tiene, y con la riqueza arquitectónica, y dijimos, bueno, nos quedamos a vivir acá. Mañana entonces vamos a una dependencia a decir que además, una dependencia pública del Distrito Federal, queremos avisar que nosotros somos amigos. Y eso es un problema de carácter privado. No, pero acabamos de alquilar un departamento para irnos a vivir juntos, para economizar, porque vamos a escribir un nuevo libro. Es un asunto de carácter privado entre ustedes y el dueño del departamento. Pero además dormimos juntos. Eso es mentira. Pero lo que les quiero decir es, sigue siendo un asunto de carácter privado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Sencillamente, lo que tiene que hacer el Estado es abstenerse de molestar la vida privada de las personas, es resguardar el derecho a la intimidad, punto. Todo lo demás son vínculos de carácter privado. En este caso, en Argentina, desde el año 2010, esta fue la primera unión matrimonial homosexual, si es que la podemos llamar así. Pero en Argentina, les tiro un dato. Hace 10 años que se sancionó la ley. Solamente el 2% de la comunidad homosexual contrajo matrimonio. Y de ese 2% ya se divorció el 1,5%. Inclusive, esto es tan trucho, como decimos en Argentina, es tan fraudulento, que ni siquiera el primer matrimonio fue verdadero, fue una máscara. Fíjense lo siguiente. Este sujeto es muy conocido, se llama Alex Freire, y este es otro activista de otra organización. Resulta que parodiaron ser novios para poder casarse, hicieron el lobby para presionar a que salga la ley. Pero después confesó públicamente que no eran pareja, que en realidad hicieron todo un lobby y todo un fraude de que eran pareja a los efectos de que salga la ley. Fíjense lo que dice acá, no eran pareja, el diario Clarín. Revelan cómo Alex Freire fabricó su matrimonio. Un blog cuenta que Alex y José Di Bellio, que es se casaron por la causa del matrimonio igualitario, la diferencia de... O sea, ni siquiera el primer matrimonio, que fue multimediático, que se vio en el mundo, tenía una causa pretendidamente justa, sino que era toda una puesta en escena. Por supuesto, van a decir, bueno, no, pero si el Estado no les concede el matrimonio a dos personas del mismo sexo, estamos en presencia de un Estado discriminador. Miren, la discriminación no es ni buena ni mala, depende si es justa o si es injusta la discriminación. Vamos a poner un ejemplo. Si un ciego le pide al Estado que se le otorgue el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, ¿es una discriminación? Sí, pero es una discriminación justa,
porque no le puede otorgar el Estado al ciego un carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. De la misma manera, no le puede otorgar el Estado a dos personas del mismo sexo un carnet matrimonial. ¿Por qué razón? Porque eso no es un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque no existe esencialmente ninguna posibilidad ni potencialidad de maternidad. Es un vínculo de carácter privado y punto. Bueno, pero entonces, en ese caso, ¿cómo fundamentamos el problema de la adopción? Porque la adopción no la pueden tener parejas que no están constituidas si no tienen los mismos derechos que el matrimonio propiamente dicho. Tendríamos que hacer algo. Miren, acá estamos subvirtiendo el orden de los factores. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado. O en todo caso, es un derecho del adoptante subordinado a los derechos del adoptado. O sea que el niño, en posibilidad de ser adoptado, tiene derecho ¿a qué? A que le devuelvan aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que ha perdido? A mamá y a papá. Les tiro algunos datos que están en el libro, pero para que tomen nota nomás. No es lo mismo para un niño ser criado en una pareja heterosexual que una homoparental. Les tiro un dato nada más. Los niños criados en parejas homoparentales, los niños criados en parejas heterosexuales pueden ser homosexuales el 1.6%. En cambio, los niños criados en parejas homoparentales el 35% tienen luego tendencia homosexual. Datos extraídos de un informe norteamericano, Cameron y Cameron, sobre 4.930 casos. También hay otros datos complementarios que ponen de manifiesto que se usan a los niños como mascotas para experimentos que después salen para cualquier lado. Por ejemplo, hay 14 veces mayor propensión al suicidio en los niños criados en parejas homoparentales, hay 3 veces mayor propensión a las adicciones, una serie de cuestiones que no me puedo extender ahora, pero que pone de manifiesto que no es exactamente lo mismo ser educado en un ambiente que en otro. Por supuesto, si yo digo, no existe el cambio de sexo, no existe el matrimonio homosexual, estoy en desacuerdo con la adopción homosexual, ¿qué soy entonces? Homofóbico. Es el apodo que con mucho esfuerzo me supe ganar durante los últimos tiempos. Sin embargo, como todo lo que deriva de la ideología de género es falso, tampoco existe la homofobia. ¿Cómo que no existe la homofobia? Por supuesto que no, porque como su nombre lo indica, y si hay algún médico no me va a dejar mentir, la homofobia, ¿qué sería? Una fobia. ¿Y qué es una fobia? Es un desorden mental, es un desorden psiquiátrico. ¿Dónde están clasificadas las fobias? En el DSM-5, que es el último manual de psiquiatría, que clasifica y define todas las fobias, la claustrofobia, fotofobia, aracnofobia, etcétera, etcétera. No existe la homofobia. La homofobia es un apodo de carácter peyorativo, con connotación insultante, una suerte de insulto político para desacreditar a todo aquel que se oponga a la ideología de género. Con un agravante adicional, se le atribuye a todo aquel que disiente con la ideología de género una enfermedad psiquiátrica. Porque si uno te dicen homofóbico, te están insultando y culpabilizando de padecer un desorden psiquiátrico. Sin embargo, todo el mundo acepta estas palabras en el debate cotidiano. Y fíjense cómo la usan. ¿Ustedes recuerdan la masacre de Orlando? ¿O más o menos? ¿Hay quienes no se acuerden? Sí. Hay gente que no se acuerda. ¿Saben? Fíjense lo que fue la masacre de Orlando. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Una discoteca gay en Orlando, creo que era un sábado de la noche. La discoteca explotaba de gente, apareció un demente con un arma de guerra y en un santiamén mató 50, 60 personas, un francotirador. Un agente de seguridad le pega un tiro al francotirador y bueno, y ahí termina la masacre. Fue una verdadera masacre. Todos los medios de comunicación explotaban criticando la homofobia, levantaban, todas las redes sociales reventaban con el hashtag la homofobia mata, todo el mundo haciendo análisis en contra de la homofobia, esto es consecuencia de la homofobia, todo lo que nos falta evolucionar como sociedad, la homofobia y todo contra la homofobia, y duró una semana la campaña. Después de una semana, nunca más se habló del tema desde hace como 4 años cuando pasó esto. ¿Cómo que? ¿Y por qué no? Ah, porque se descubrió que el francotirador también era homosexual. Entonces, si el francotirador es homosexual, no podemos hablar de homofobia porque no puede ser homofóbico uno de los nuestros. Parece que fue a buscar a su pareja desesperado o a un amigo que estaba ahí en la... Bueno, hizo un desastre, ¿no?
Pero ¿cómo? Fíjense lo siguiente, si hubiese sido heterosexual, el francotirador, todos los años marcharían en conmemoración de las 50 víctimas. Todos los años los hashtags, las redes explotarían y todo el mundo se solidarizaría contra la homofobia y se recordarían a los muertos. Y ahora nadie se acuerda de los muertos, pero los muertos no tienen la misma dignidad, independientemente de quién haya sido el asesino. Políticamente no, porque políticamente vamos a explotar el tema si nos sirve. Si no nos sirve, lo que hay que hacer es olvidarlo. Y eso es lo que se hizo. Y estos son pastillas contra la homofobia que en algunos países de Europa se están distribuyendo. Deben ser caramelos, una cosa así, porque tampoco tienen ningún rigor científico. Pero fíjense cómo están tratando de imponer la idea de que los que no aceptamos la ideología de género somos enfermos mentales. A mí me pueden dar una sobredosis que no creo que vaya a cambiar mucho de opinión. Pero bueno, se habla del aborto como una interrupción del embarazo, una interrupción del embarazo. La interrupción es esto, hay un proceso, el proceso se detiene y luego se reanuda y sigue. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si acá, ¿cuáles son los dos equipos más importantes? El Chivas y América. Juegan el superclásico y las diferentes hinchadas se lanzan botellazos enardecidos y el referí decide interrumpir el partido hasta que se calmen los ánimos. Y al otro día sale en la prensa, el partido se interrumpió 10 minutos, tuvo 15 minutos interrumpido, se interrumpió 20 minutos porque se cortó la luz, qué sé yo. Se interrumpe, después sigue. Yo ahora tengo que ir al baño, vuelvo, tardo 2 minutos y seguimos con la conversación. Cuando se lleva adelante un aborto, ¿el embarazo se reanuda? Por supuesto que no. ¿Por qué le dicen interrupción? Porque es mucho más amable hablar de interrupción del embarazo que hablar de homicidio prenatal, que de eso se trata el aborto. Es un homicidio antes del nacimiento. Y dicen, no, bueno, pero esto hay que explicarlo porque es una política de salud pública. Nunca puede ser una política de salud pública aquella en la cual 2 personas ingresan a un hospital, es decir, la madre con su hijo en el vientre, la madre vuelve a su casa sana y salva y al niño lo matan dentro del hospital. O sea, entran 2 personas vivas y una sola regresa viva. ¿Puede ser eso una política de salud pública? No es ni salud ni pública, ni tampoco es una política de salud reproductiva, porque precisamente lo que busca el lobby abortista es que no haya reproductividad. Perdón que me exalte un poco. El año pasado en Argentina se fue noticia porque se pretendía imponer el aborto a todo propósito. Este señor, Flor de la B, que es el travesti más conocido de Argentina y además en los países limítrofes también, conduce un grupete de travesti, además incluso es actriz, bueno, actor, y de teatro y vedette y no sé cuántas otras cosas.